Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno con Carlos Ramírez. Observar, admirar la naturaleza es una de las sensaciones maravillosas. Si usted está frente a un paisaje que tiene un nevado, hielo, lo que llamamos la nieve perpetua, que ha estado, está, pero con el calentamiento global hay mucha preocupación, pero debe haber un poco más de educación ambiental, debe haber también más siembra de árboles, más cuidado por el planeta, evitando la tala indiscriminada de especies vegetales, el desplazamiento o los incendios forestales que ocasionan a las especies silvestres, el daño que causamos a la naturaleza. A veces de manera consciente y a veces muy desprevenida e inconsciente, pero daño al fin y al cabo. Hoy vamos a conectarnos con una mujer que está muy cerca en la ruta al Nevado del Tolima, uno de esos majestuosos colosos que vale la pena deleitarse y observar, y que ojalá nunca se descongelen, se diluyan sus aguas y quede solo montaña. Desde el cañón del Conveima, por la vía al Nevado del Tolima, corregimiento de Juntas, en Ibagué, está Ani Jiménez, bióloga, con maestría en agricultura orgánica. Ella estará con nosotros en un instante. Carlos Alberto, Julieta y Marian están en nuestro oxígeno. Bienvenidos todos los amables oyentes y bienvenida Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan. Ani Jiménez, nuestra invitada, es oriunda del municipio de Saldaña, pero su niñez la vivió en el Tolima. Ella es bióloga con maestría en agricultura orgánica, ha trabajado diferentes proyectos de fauna y flora, incluso fue parte del censo urbano de arbolado en la ciudad de Ibagué. Ella también es montañista, fotógrafa, madre, pero sobre todo una mujer convencida de que la mejor forma de conservar es enseñando. Ani, bienvenida al programa Nuestro Oxígeno. Muchas gracias, Marian, Carlos. Un saludo muy especial para todos los oyentes y gracias por el privilegio de estar en el programa y de conocer todo lo que se hace y pues contar un poquito de lo que hacemos desde acá en el diario vivir. Gracias, Ani, por elegir a Nuestro Oxígeno para contarnos hoy su experiencia, pero queremos conocer un poquito de usted. Ani, ¿dónde nació? ¿Y en qué momento comienza usted a conectarse, a reconectarse, a interesarse por estos temas de naturaleza? Bueno, pues tuve la fortuna de haber nacido en el Tolima, en el municipio de Saldaña, con abuelas campesinas, una de Cajamarca y otra de Prado. Tuve la fortuna también de vivir con mi abuela materna, la de Cajamarca, casi 40 años, quien me enseñó un poco de la naturaleza. También por vivencias con mi familia, tuvimos que salir muy temprano a mi edad de Saldaña y criarme en Ibagué, donde se dieron todas las oportunidades para ellos, pero eso no quiere decir que me haya desvinculado de Saldaña, simplemente mis vacaciones eran cada fin de semana visitar a la abuela. Eso me permitía pues ir a Las Vegas, que son las laderas del río, para donde se tienen todos los cultivos frutales y donde uno va a trabajar, ver los animalitos. Habían un sinfín de cosas, los vecinos me enseñaban, veía cómo le colocaban plátanos, cachaco a los pájaros, porque era como la costumbre de alimentarlos así como alimentaban los niños, y se alimentaba uno, alimentar los pájaros. De ahí nace ese amor, todavía no venía como la curiosidad ni de cuál era cada uno o algo así, pero sí el respeto. También con el tiempo me volví scout en el Liceo Nacional. Eso también abre mucho la mente, te permite observar, te permite aprender mucho en campo, de cómo viven los animales, de los rastros que dejan, de que hay que respetarlos, de que hay que hacer todos los días la buena labor. Entonces eso se te mete como en tu forma de ser y todos los días lo intentas.
¿sí? Ya una vez termino mi bachillerato, tengo la oportunidad de estudiar. Soy primera promoción de biología en la Universidad del Tolima, me siento muy orgullosa de ello. Ahí aprendí muchísimo y vino como más ese amor hacia las aves, en los reptiles, mejor dicho, me gusta todo, hasta las plantas, no soy como muy específica en un grupo y ahí conozco a mi esposo, Truman, y hacemos un muy buen clic y hemos venido trabajando proyectos juntos como biólogos, porque ambos somos biólogos, pero nunca compitiendo, sino complementando. Qué lindo esto que usted acaba de mencionar, Ani, nunca compitiendo, sino complementándose, y pues esto de complementarse sí que les ha dado frutos porque ustedes han trabajado proyectos muy bonitos, digamos, juntos. Hablemos un poquito de lo que ustedes están haciendo con el tema de las ecocamisetas, que a mí me parece esto un hit porque es súper necesario, porque si algo contamina, pues es todo lo que tiene que ver con la moda rápida. Entonces uno lo usa un par de veces y listo, a la basura, o si mucho lo regala, pero pocas veces lo reutilizamos en que quede de trapo de cocina, sino que simplemente desaparece todos los residuos de nuestra vista y creemos que los problemas quedan solucionados. Tienes toda la razón, Marian. Bueno, pues les cuento, venimos trabajando en un proyecto de investigación con el loro orejiamarillo en los bosques de palma de cera del corregimiento de Toche, en Ibagué. La historia cuenta un poco por qué me enamoré de esos bosques. Los conozco hace como unos 13, 14 años por un proyecto de investigación con la universidad que me parecía espectacular ir por un bosque entre palmas donde yo decía, wow, esto es posible. Empezamos a leer muchos libros y entre ellos encontramos que el naturalista Alexander von Humboldt, un alemán que visitó Colombia en 1801 más o menos, recorrió estas montañas y efectivamente descubrió la palma de cera en Toche. Y pues en su momento fue tachado de loco porque palmas a 2.600 metros de altura no era posible en la mente de las personas y mucho menos palmas de más de 50, 60 metros. Fue tachado de loco, que quién sabe qué estaba haciendo Humboldt en Colombia, que no estaba investigando, pero pues fue la primera persona que la descubre, la nombra la palma de cera del Camino Real del Quindío. En realidad fue descubierta en Ibagué, Tolima, pero pues con el tiempo nuestros compañeros de Armenia fueron acogiendo el nombre y la dejaron como palma de cera del Quindío. En realidad es palma de cera del Camino Real o palma de cera nomás. Es nuestro árbol nacional. Entonces todo este trabajo, estar con las comunidades, ver cómo la fauna en realidad depende un 80% de estos bosques, hace que empecemos a ver que todo este crecimiento agrícola y pecuario de nuestro campo colombiano interviene en los bosques y los va desapareciendo, como ya pasó en Cocora, que ya solo quedan algunas palmas en pie. Entonces esto nos genera como debemos hacer algo, vemos la oportunidad de poder rescatar plántulas de palma que ya han sido germinadas, pero que están expuestas en potreros y en cultivos de arracacha. Nos reunimos con un amigo muy querido de la empresa líder, tolimense también, porque le creemos mucho a los tolimenses. Creo que es muy importante apoyarnos porque hay mucho talento. Y le dijimos, queremos hacer esto, hay que rescatar las plántulas y reubicarlas en los bosques, pero como todo, eso también tiene un costo. O sea, por más que queramos y seamos altruistas, la conservación sin un recurso económico es muy difícil porque toda la gente vive en un momento capitalista y debe comer, debe pagar servicios, entonces no podemos creer que vamos a hacerlo solamente con palabras. Entonces empezamos a trabajarle al material, él conoce mucho más de textiles y todo, entonces nos cuenta algunas tecnologías y decidimos, listo, vamos a hacerle. Creamos unas ecocamisetas. ¿Por qué las llamamos eco? Porque son de material reciclado, algodón reciclado con hilos de botellas PET. Las botellas PET son las botellas plásticas donde vienen el agua y muchas otras cosas. Creamos 12 diseños de camisetas, todas alusivas a los bosques de palma. Entonces, toda la venta de las camisetas va efectivamente a esa bolsita que tiene como objetivo hacer la recuperación y la resiembra de más de 9.000 plántulas de palma de cera para ser reubicadas en los bordes de bosque de palma de cera en Toche. Ya en algunas fincas con las que hemos venido trabajando, creen en nosotros, también les están cuidando, entonces todos podemos aportar, son solo 527 camisetas las que generamos para el proyecto porque es la que nos da la cantidad de rubros para poder ejecutar el proyecto. Qué maravilloso es practicar acciones proactivas, propositivas, diligentes por la conservación.
Ani, felicitaciones, porque quizás muchos no conocen que la palma de cera es el árbol nacional y que está amenazado. Como usted bien lo decía, allí en el Cocora nos maravillamos de ver tantas palmas. Seres vivos longevos, más de 200 años puede vivir una palma de cera o palma de montaña. Y hay que recordar la historia que cuando usted refería hace un momento que Alexander von Humboldt y Jaime Doplan descubrieron en 1801 la palma de cera, al presentarla a la ciencia en el año 1805, era el árbol más alto conocido hasta entonces en el planeta. Por una muy buena temporada era el árbol más alto del mundo. Pero luego pues se fueron descubriendo otras especies, los grandes eucaliptos de Australia y las enormes secuoyas de Norteamérica. Entonces, de verdad que es bueno conocer un poco la historia, pero lo más importante es que en el presente le prestemos atención a estos seres que están amenazados, que son un símbolo nacional, y sería una vergüenza que perdiéramos la palma de cera, la palma de montaña. A veces vemos con mucha indiferencia cómo se ha potrerizado en lugares donde están las palmas y prácticamente están condenadas las que están allí a morir. La reproducción de la palma de cera es muy complicada e incluso hasta la hoja grande de una palma, digamos adulta, puede afectar el rebrote de otra palma que está surgiendo. Y si metemos ganadería, si hay agricultura intensiva, si hay contaminación, si hay exceso de capacidad de carga por donde están los retoños de la palma de cera, pues realmente va a ser imposible. Hablemos un poco sobre la conservación de la palma de cera, esta palma que es el símbolo nacional de Colombia y que tenemos todos una responsabilidad colectiva para con ella. Vale, pues a ver, les cuento, pese a que es el árbol nacional colombiano, está protegido legalmente, todavía no tenemos una reserva pública, por decirlo así, gubernamental, que la proteja. Entonces es muy difícil porque si no se hacen acciones pronto y reales, pues en realidad lo que dice Carlos, va a desaparecer. Va a ser imposible que en unos años tengamos la oportunidad de que nos siga acompañando y que tal vez acompañe a generaciones futuras. Toche o en el Tolima, por así decirlo, tenemos aún los bosques más grandes y conservados de Colombia. Esta palma, en Toche hay más de 600.000 individuos en pie y como buenos relictos de bosque es importante conservar estos relictos de bosque, ya que el pisoteo del ganado, la exposición directa del sol a las plántulas, caminar los visitantes y nativos por ciertas áreas sin estar verificando, pues en realidad le va quitando fuerza y va desapareciendo las plántulas que serán aquellos nuevos individuos que vienen a complementar el bosque y además también vienen a reemplazar a esos individuos que ya cumplieron su ciclo y que ahora necesitan ir a descansar y vienen otros. Como todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, las plantas también mueren, pero son mucho más longevas que nosotros y tienen mucha historia que contar y han visto muchísimas cosas que hemos hecho en contra de la naturaleza, pero sé que también han visto cómo el ser humano intenta en muchos casos ayudar al ecosistema. Y este es su caso, Ani, porque usted está trabajando la conservación. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. Ani, cuéntenos un poquito de esa parte, tal vez no sé si fue mientras estaba en la universidad, que fue parte del censo urbano de arbolado. O sea, usted siempre ha tenido esa fascinación con el tema de la conservación, con el tema de recuperar las especies endémicas. ¿Cómo fue este proyecto? Pues bueno, tengo la fortuna y el privilegio de haber trabajado en este proyecto que se llama el Censo del Arbolado Urbano de la ciudad de Ibagué. Ibagué no tenía censo arbolado, no se sabía cuántos árboles en las zonas de uso urbano tenía la ciudad, se desconocía totalmente y con el crecimiento arquitectónico que ha tenido,
Pues al no tener esta información, pues se va a seguir haciendo cantidad de cosas mal hechas y no se van a proteger los individuos que están en pie. Esto fue ejecutado con el Jardín Botánico San Jorge y la Universidad del Tolima. Me contrataron junto con otros profesionales, éramos en total como 26 profesionales de campo, entre biólogos, éramos en realidad muy poco, ingenieros forestales y 2 biólogos. Hicimos muy buen equipo de trabajo. Los ingenieros forestales son personas maravillosas, tienen claro toda la parte productiva de un árbol, digamos que conocen muy bien los árboles, pero nosotros tenemos otra característica como biólogos, que es entender, digamos, el individuo como tal y lo valioso que son para el ecosistema desde otro tipo de evaluación. Mientras ellos son más cantidad de metros cúbicos de madera que puede sacar, nosotros somos más como el aporte ecosistémico que puede hacer, y eso generaba muy buena empatía y cómo ayudar. Entonces, haciendo ese trabajo, tuvimos la fortuna de recorrer todo el municipio de Ibagué, caminando, conociendo toda cuadra por cuadra. Fue muy chévere. Había una parte de categorización donde, perdón, que es que los niños se sienten solos y son adoptados los perritos de juntas y se sienten solos y lloran. Fuimos de calle en calle, específicamente con lo que ha pasado con los samanes de la 10. A nosotros nos dan unas directrices para determinar la importancia del árbol, por su historia, por su tamaño, por lo que representaba para la ciudad o lo que representa para la ciudad. Y algunos de estos árboles fueron categorizados como esenciales dentro de lo que yo pueda recordar, porque no puedo decirte que los haya contado yo solita todos, pero específicamente algunos del Parque Centenario, las condiciones de los árboles estaban en muy buen estado a pesar de que habían sido afectados por infraestructura vial, por la malla vial. Los árboles en realidad se habían adaptado muy bien a ese cambio. Claro que tenían problemas. ¿Qué tipo de problemas? Que si no se hacen limpias permanentes de las bromelias, los cardos o los quiches, como lo llaman, ellos, como son hojitas así como cóncavas, ellas recogen el agua, y con todo este tema de las lluvias en Ibagué, pues cogió más peso del que podía soportar la rama, y lo normal es que se rompa o se venza. Los árboles tampoco son indestructibles. Ellos también son seres vivos que se ven afectados y no logró sostener las ramas, y por supuesto caen, lamentablemente pues son afectadas personas y mueren, pero en realidad se debió a que no se cumple con más que el documento, no se cumple con los requisitos ambientales, como es, una vez hecho el censo, se hizo un manual de arbolado, pero también se hizo un plan de manejo del arbolado urbano. Ese plan de manejo es como la directriz que le dice al ente encargado del mantenimiento de los árboles y de las zonas verdes en Ibagué: oiga, mira, este árbol que se llama Pepito Pérez, que es el número 11.232, hay que hacerle poda de ramas porque tiene afectación a las redes eléctricas, o hay que hacerle limpia de bromelias porque ya tiene recargado en un lado. Sí, o sea, como que la información estaba, todo estaba para que no sucediera. Desafortunadamente, creo que no pasa solo aquí, sino en todas partes. No somos preventivos, sino curativos, pero las curaciones que hacemos son nefastas, no tomamos en cuenta muchas cosas, y pues ya nos hemos dado cuenta de lo que sucedió en Ibagué, que es lamentable, doloroso para mí, porque pues para mí eran individuos como nosotros, ya estaban cedulados, ya hacían parte de la comunidad, y castrar esa vida así simplemente porque no se tomaron en cuenta muchas cosas, sino que por el facilismo de no, hay que solucionar así. Entonces eso nos da la directriz de que van a seguir sucediendo este tipo de accidentes a mayor o a menor escala, con o sin. Lo que pasa es que necesitamos es que los entes encargados en realidad hagan y desarrollen el plan de manejo del arbolado y lo estén constantemente actualizando, porque si no vamos a acabar con todos los árboles de Ibagué, porque a todos se les van a seguir cayendo las ramas. Así como un ser humano necesita medicina, atención, cuidado, asimismo estos seres vivos, vegetales, lo necesitan, y para eso están las autoridades municipales, las autoridades ambientales, no solamente, digamos, cobrar los impuestos, sino también invertir en el arborado urbano, porque de nada sirven las buenas intenciones si no hay acciones.
luego vamos a perder seres que son centenarios o milenarios que están en una ciudad. ¿Sabe una cosa, Ani? Y ahora que usted habló de la palma de cera, quisiera devolverme un poquitico, porque tenemos una responsabilidad grande, los seres humanos, con muchos seres que son maravillosos. Y usted lo decía, ¿cómo es que cuando Alexander von Humboldt anuncia de la palma de montaña, no le podían creer que existiera una palma que crece en las montañas? Siempre las palmas están en las playas, a la orilla de la playa, a nivel del mar. Pero una palma que llega hasta prácticamente los 3.000 metros es una magia, es una maravilla. Y también ocurren otras cosas maravillosas. Usted mencionó al loro orejiamarillo, que hay una simbiosis maravillosa entre este ser y la palma de cera. Si se llegara a extinguir la palma de cera, muchos afirman que se puede extinguir también este loro orejiamarillo. Pero también hay otros seres que son insectos benéficos a la naturaleza. Y en las palmas de cera hay hembras y hay machos, como en los humanos. Y esto implica que para su reproducción la palma necesita de algún mecanismo para llevar el polen de los machos a las hembras. Y este papel fundamental también lo cumplen varias especies de escarabajos diminutos del género Mistrops, que a su vez dependen de la palma de cera para su supervivencia, ya que los adultos se alimentan exclusivamente de su polen y las hembras ponen sus huevos en las pequeñas flores de la palma, donde las larvas que nacen se alimentan del tejido de los pétalos. Los pequeños escarabajos son atraídos a las palmas por el aroma de sus flores, que tienen compuestos químicos volátiles especialmente diseñados para conquistar al insecto. Es un sistema tan preciso como el de una llave en su cerradura. Tras alimentarse en las flores masculinas y poner allí sus huevos, los diminutos escarabajos con sus cuerpos untados de polen vuelan a las flores femeninas, que tienen el mismo aroma pero no ofrecen polen. En el proceso de visitar la flor femenina y poner allí sus huevos, el insecto entra en contacto con los órganos sexuales de la flor. Allí completa la polinización y con ella la reproducción de la especie. ¡Qué magia tan maravillosa hay en la naturaleza! A veces no la vemos porque son diminutos, a veces ocurren en las alturas, pero está ocurriendo. Y si nosotros envenenamos el ambiente, intoxicamos el ambiente, pues podemos afectar esa cadena de bienestar, Ani. Como tú lo dices, Carlos, efectivamente, todo en la naturaleza tiene una razón de ser. Algo que he aprendido en mi carrera es que, así como para los seres humanos, nuestra moneda de cambio es el dinero, con eso conseguimos todo. En la naturaleza, la moneda de cambio es la energía. La energía está en todo lo que se hace, en sus procesos, y eso lo valora mucho cada organismo vivo. Un organismo vivo no gasta energía por gastar, la gasta en la cantidad y en el momento justo y necesario. Digamos que algo que me enamoró de estos bosques, porque yo inicié este trabajo fue investigando el loro orejiamarillo con la Fundación Vida Silvestre, patrocinado por Loro Parque Fundación, que es de Islas Canarias, en España. Con ellos hemos venido trabajando haciendo monitoreo de comportamiento del loro y fue muy bonito. Se hizo en 3 zonas del Tolima, en Nanaime, Toche y Murillo. A mí me tocó el área de Toche. Fue muy bonito ver, por ejemplo, el comportamiento de dormideros, porque los loros orejiamarillos usan las palmas de cera como dormidero. Duermen en las frondas de las palmas, en las hojas por dentro. Ellos se acomodan, tienen 2 momentos en el día, el momento de despertar y el momento de llegar. Y como buenas aves que son muy sociales, ellos hacen igual que los niños cuando llegan al colegio, ¿sí? Hablan y hablan y hablan y se mueven y juegan hasta que se controlan. Y a dormir o se levantan, hablan, parlotean. Yo había momentos que hacía monólogos y decía, ¿qué se podrán estar diciendo? Como que usted para dónde va hoy, qué va a hacer, que no sé qué. Vi momentos reproductivos porque también usan la palma de cera, las que están en pie, que han sido taladradas, por decirlo así, por los carpinteros, que son en realidad los únicos que pueden hacerlo. Ellos simplemente ubican esos huequitos y terminan de acomodar la casa, la arreglan a sus necesidades
y ahí colocan sus huevos y sacan sus pichones para luego enseñarles dónde tienen que ir a dormir. Les quiero contar como primicia que hace más o menos un mes tuvimos la oportunidad por primera vez en Colombia y en el mundo de colocarle collares satelitales a 2 loros orejiamarillos en el corregimiento de Toche. Fueron capturados y se les colocó ya el collar. Esto nos va a permitir saber qué tanto se desplazan, a dónde se desplazan. Nos hubiera gustado ponerle collares a más, pero pues nuestros recursos siempre son limitados en el tema de conservación. Por eso nos toca ser muy habilidosos en el momento de que se nos ocurre para poder conseguir recursos. Ya se han empezado a generar las primeras informaciones, inclusive al mismo tiempo que fueron liberados. Se ha determinado que logran hacer vuelos en línea recta de más de 40 kilómetros en ir y 40 kilómetros en volver. Son muy fieles a los dormideros, entonces los cambios que se hagan a estos parches de ecosistema los van a afectar, porque estos animales, generación tras generación, buscan los mismos lugares. Ani, qué interesante. Vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa acerca de el turismo de naturaleza, su importancia y que usted nos describa, por favor, cuáles son esas especies de aves que la acompañan allí en Ukuku. Ya regresamos.